Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer tan solo unos versículos de aquella conversación tan interesante que tuvo Jesús con la mujer samaritana, allí junto al pozo, ¿verdad? Juan capítulo 4, leemos los versículos del 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas fueron aquellas palabras que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Podemos entender, ¿verdad? Jesús, judío, la mujer samaritana, dos pueblos enfrentados. Incluso en cuanto a la adoración, nosotros adoramos en este monte, allí estaba el monte Gerizim, era donde los samaritanos adoraban. Y los judíos dicen, no, donde se debe adorar es en Jerusalén, es el lugar que Dios escogió para que su nombre fuera adorado, en el templo de Jerusalén. Y Jesús introduce aquí algo totalmente nuevo. Llega la hora, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Y habla de esos adoradores que busca el Padre que le adoren, pero que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Ya no es necesario un lugar concreto. No es necesario que vayamos a Jerusalén o que busquemos el lugar más sagrado, por ejemplo, para el pueblo de Israel, el Muro de las Lamentaciones, para que podamos adorar a nuestro Dios. No necesitamos un lugar, necesitamos una disposición de corazón. Y eso es lo que el Señor busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Me gustaría en esta mañana seguir exponiendo estos mensajes acerca de la Iglesia. Estuvimos viendo el origen y propósito de la Iglesia, estuvimos viendo la unidad y diversidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, vimos la Iglesia como la esposa de Cristo, vimos la Iglesia como un edificio que está siendo edificado. Y ahora me gustaría tratar las funciones de la Iglesia, las funciones de la Iglesia. Y vamos a ver varias áreas, y hoy vamos a ver la primera, esas funciones de la Iglesia que una Iglesia debe de desarrollar y fomentar. En primer lugar es la adoración. La adoración. Eso debe ser una prioridad en toda Iglesia. La adoración. En segundo lugar es la enseñanza. Tercer lugar, la comunión, y en cuarto lugar, el evangelismo. Son 4 funciones que la Iglesia ha de promover y ha de fomentar para que los hermanos participemos de ello. La adoración, la enseñanza, la comunión, el evangelismo. ¿Cuál es el énfasis cuando tenemos una reunión? Yo he visto los himnos que hemos cantado. Son de adoración, son de alabanza a nuestro Dios. Cuando nuestro hermano ha presidido la Santa Cena, ¿a qué nos lleva? A adorar a nuestro Dios. Darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él, siendo Dios justo, se ofreció por nosotros que somos injustos, para que pudiéramos tener comunión con Él. Entonces, la adoración tiene una importancia muy grande dentro de la Iglesia. Y es una de las funciones que la Iglesia ha de desarrollar y fomentar. Una Iglesia que no adora es algo que no funciona. Hay algo atrofiado ahí, una Iglesia que no adora a Dios. En primer lugar, es la adoración de nuestros corazones en espíritu y en verdad. Podemos cantar mejor o podemos cantar peor. Podemos cantar con una orquesta que nos acompañe o podemos cantar a capela, incluso con alguna nota fuera de lugar. Pero es el corazón lo que Dios ve. ¿Cuál es la actitud de nuestros corazones en nuestra adoración a Dios?
El propósito de la existencia de la Iglesia, el propósito principal, es que seamos para la gloria de Dios. Cuando colocamos otra prioridad, perdemos de vista el principal propósito. Dios salva al pecador para su propia gloria. Lo leemos en el libro de Efesios capítulo 1 en 3 ocasiones. Nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado, para que le alabemos, para que le adoremos en espíritu y en verdad. La Iglesia que promueve una sincera y santa adoración a Dios es de olor grato delante del Señor. No estoy hablando de espectáculo, hay iglesias que tienen espectáculos, tienen shows de adoración. No es esto, no es esto. Es el corazón sincero del creyente en unión con otro hermano a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, adelante, detrás, que unimos nuestras voces y nuestros corazones para exaltar, alabar, bendecir el nombre de Dios. Esa es la adoración que Dios recibe. No el show, no las luces, no el ruido, no, el corazón, la disposición de nuestros corazones. La adoración es darle al Señor la prioridad, la honra, la gloria, nuestra devoción. Dios es digno de adoración. De hecho, Dios es el único digno de adoración. El único. No hay nadie más, ni en el cielo ni en la tierra, digno de adoración. Nadie más. Ni seres celestiales, ni ángeles, ni arcángeles, ni, por supuesto, hombres de carne y hueso. No. El único digno de adoración es Dios. Adorar a Dios significa reverenciar su persona, significa meditar y considerar sus atributos, como Dios es santo, 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 y así se nos presenta en las Escrituras, totalmente puro, sin nada, sin ni una mota de pecado. Dios es justo, todo lo que hace Dios es justo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, los atributos de Dios. Y Él es digno de realmente recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Él es digno de que nosotros le demos nuestro culto, de amarle con intensidad. Adorar a Dios es vivir en obediencia a su palabra, es exaltarle. Cualquier otra persona o cosa que sea adorada se convierte en idolatría, sea lo que sea. ¿Habéis visto a las multitudes hacer así a los futbolistas? Hacer así. ¿Habéis visto? Idolatría. El único digno de adoración es Dios, nadie más. Lo que determina si es adoración o idolatría es el objeto de culto. El objeto de culto. Si es Dios, es adoración. Cualquier otra cosa es idolatría. Cualquier otra cosa. Sean imágenes que sacan de paseo en las procesiones, sea lo que sea, es idolatría. Porque lo que Dios demanda es adoración en espíritu y en verdad, no en imagen, no en una imagen, en espíritu y en verdad. ¿A Dios qué es? ¿Qué? Espíritu. Dios es espíritu. Además, Dios lo dijo en las Escrituras, no te harás imagen ni cosa semejante de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas para adorarlas. Yo soy Jehová, tu Dios. Le dijo el Señor al pueblo de Israel. Satanás, que significa adversario, siempre ha querido la adoración que solo le pertenece a Dios. ¿Vale? La adoración solo le pertenece a Dios y Satanás quiere que le adoren a Él. Él es el usurpador, Él es el engañador. El apóstol Pablo dijo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Es impresionante. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿Qué hay detrás de las imágenes? Sea de la religión que sea, ¿qué hay detrás de las imágenes? Si observas un poquito por los países de
de Asia, cuánta idolatría hay. Cuántos dioses, cuántas imágenes, cuántos templos. Pero es que en nuestro país también. Cualquier cosa que reciba adoración y no sea Dios es idolatría. Incluso me llama la atención a veces y me impresiona cuando veo a los musulmanes, cuando ellos tienen su tiempo de sus rezos, sus oraciones. De hecho, ellos dicen que son el verdadero pueblo de Dios porque ellos adoran, y vamos a ver un poquito más adelante, adoran como los antiguos profetas, ellos se postran, los musulmanes se postran. Los judíos no, los judíos tú lo ves delante del muro de las lamentaciones, y los cristianos antiguamente en las iglesias había aquello para arrodillarse, me parece que se ha ido retirando, ¿verdad?, de las iglesias católicas, ya no nos postramos, luego veremos un poquito acerca del postrarse, ¿no? Y ellos dicen que ellos adoran verdaderamente, adoran a su Dios. Un apunte es que muchos dicen y se oye, no, los musulmanes tienen el mismo Dios que nosotros. Pues no, es que le llaman de diferente manera, pero es que no es el mismo Dios. Porque ellos, primero, no creen en la Trinidad, niegan la Trinidad. Por lo tanto, ya no es el mismo Dios, cuando nuestro Dios es un Dios trino. Y en segundo lugar, tampoco creen que Jesús muriera en la cruz. Los profetas dicen que ascienden a la presencia de Dios como hizo Mahoma, ¿no? Pero quiero decir, cuando ves a los musulmanes todos juntos a la vez, al mismo momento postrarse, ¿verdad?, repitiendo sus oraciones que vienen a ser como los rezos católicos. De hecho, ves a musulmanes incluso como, ¿habéis visto esto del rosario, las bolitas, que van contando cuántas veces han rezado tal rezo? Pues los musulmanes hacen lo mismo. Ellos, tal oración repiten 3 veces, y tal otra repiten pam, y tal momento se ponen de pie, y tal momento se pasan la mano por la cara o se giran a la derecha. Es decir, son rituales y rituales y rituales, religiones de hombres. Además, solamente podemos acercarnos a Dios a través de Jesús. Cualquier religión que trate de acercarse a Dios sin ir a través de Jesús, yerra, se equivoca, está equivocado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay puerta trasera. Es que yo entro por la puerta de atrás. También, todos los caminos llevan a Roma. Eso será cierto. No todas las religiones llevan a Dios. No hay puerta trasera, es a través de Jesús que nos acercamos a Dios. Él es el único camino. Nada ni nadie más. Así que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican. Fijémonos por un momento en la osadía de Satanás diciéndole a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Un ser creado diciéndole al Dios eterno que le adore a Él. ¿Os imagináis? Todo esto te daré, le dice a Jesús, si postrado me adorares. Y eso es lo que Satanás busca. La adoración que los hombres dan, la quiere para Él. No para Dios, para Él. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, sea la religión que sea. Sea la religión que sea, si no es a través de Jesús, son sacrificios que van a los demonios. Ahora bien, la Iglesia, los redimidos, tenemos y debemos de tener bien claro que el único digno de nuestra adoración es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Adora a Dios, le dijo el ángel al apóstol Juan. ¿Recordáis en el libro de Apocalipsis? Y yo me postré, y el ángel le dijo, no, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Ni un ángel es digno de adoración. Adora a Dios, le dijo el ángel al apóstol Juan. La adoración a Dios es una función que la Iglesia debe desarrollar, fomentar y cultivar entre la comunión de los santos. El motivo principal por el cual nos reunimos es adorar a Dios. Después ya veremos en otras ocasiones la enseñanza, la comunión, el evangelismo, que cada lugar, cada cosa tiene su importancia, evidentemente, pero la primera es la adoración.
a Dios. Una iglesia pobre en adoración es una iglesia pobre en todo lo demás. Una iglesia pobre en adoración es el reflejo de cristianos que no adoran. Cristianos que no adoran es puro antagonismo. Es como un pez que no nada o un pájaro que no vuela. Un cristiano que no adora es como un pez que no nada o un pájaro que no vuela. No puede ser. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído por la fe en el Señor Jesucristo como su único Salvador, que ha confiado en Él, adora a Dios. La adoración debe de ser el fruto del Evangelio en nuestras vidas y debe de ser la razón de nuestro existir. La adoración para el cristiano debe ser algo tan vital como el aire que respiramos. La adoración, más que una actividad, es una actitud del corazón. Una actitud del corazón. Más que una actividad. Al culto de la mañana le decimos el culto de adoración. Bien, ¿y el miércoles? ¿Adoramos a Dios a través de nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestra súplica, nuestra intercesión? También. Debe de ser algo tan vital como el aire que respiramos. A veces pensamos que adoramos a Dios solamente cuando cantamos, pero en realidad adoramos a Dios con la actitud de nuestros corazones, sea que cantemos, sea que oremos, sea que prediquemos, sea que escuchemos su palabra, al punto que el apóstol Pablo dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay varias palabras en griego para la palabra adoración y vamos a ver son tres palabras en griego que tienen que ver con la palabra adoración. La primera es inclinarse o postrarse. La segunda tiene que ver con un servicio sacerdotal y la tercera tiene que ver con el temor a Dios, ¿vale? Estas tres palabras en griego tienen que ver con la adoración. Así que vamos a ir a ver estos tres puntos, estas tres diferentes palabras de la adoración. Inclinarse o postrarse. Emiliano Zapata fue un revolucionario mexicano que luchó a favor de los campesinos que perdían sus tierras en manos de los grandes terratenientes, y él defendía pues a los campesinos. Y él fue el autor de aquella famosa frase que dice: es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Él fue el autor de esta frase. Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Esto me hizo recordar de un libro acerca de la oración que se titula El cristiano de rodillas. No sé si lo habéis leído o no lo habéis leído. De todas formas, no tendréis excusa, porque tenemos dos libros. El cristiano de rodillas, autor anónimo, un muy buen libro acerca de la oración. Yo lo leí hace muchos años y con este mensaje pues me lo he vuelto a releer, el libro, El cristiano de rodillas. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste de pensamientos. ¿Es mejor vivir de pie? Otra vez, lo he dicho mal. Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Y luego, qué contraste con el cristiano de rodillas. Contraste de pensamientos. Para el cristiano es mucho mejor vivir de rodillas que vivir de pie. Es mucho mejor vivir en la presencia de Dios de rodillas que vivir de pie. Tenemos innumerables motivos para postrarnos ante el único y soberano Dios en oración y en adoración. Si bien la posición en la oración podemos pensar que no tiene mucha importancia, y así es si el corazón no tiene una actitud de humildad, ¿vale? Estamos hablando de esta primera palabra que tiene que ver con adoración. Inclinarse o postrarse. Inclinarse o postrarse. ¿Vale? Si nuestro corazón
no está verdaderamente humillado delante de Dios, no tiene mucho sentido que nuestras rodillas se doblen. Puedes arrodillarte y tu corazón estar más de pie que, ¿verdad?, con el orgullo. Yo me pregunto también, otra vez mencionando a los musulmanes, cuando ves una multitud toda postrada, ¿cuál es verdaderamente la actitud de sus corazones, ¿no? Cuando el corazón verdaderamente se humilla ante la majestad de Dios y nos arrodillamos ante Él, hay una armonía que honra a Dios. Pienso, y vamos a ver unos versículos en las Escrituras, el hecho físico de inclinarse refleja la actitud interna del corazón de sumisión a Dios. No tenemos un mandamiento en las Escrituras que te tengas que arrodillar para orar. Pero vamos a ver algunos versículos que reflejan ese acto de postrarse como un acto de adoración. Cuando los magos vinieron de Oriente a Belén, leemos que al entrar en la casa vieron al niño, a Jesús, con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, ¿somos capaces de imaginarnos la escena? Unos sabios de Oriente hacen un largo viaje y cuando llegan ante un bebé, se postran y le adoran. Dijimos que la adoración a cualquier cosa que no sea Dios es idolatría. Ellos en aquel bebé estaban reconociendo al Mesías. Estaban reconociendo al Dios eterno que se había humanado. ¿Y qué es lo que hicieron? Postrándose, lo adoraron. Dos cosas. Podían haber adorado de pie y darle sus presentes, se postraron. Sus corazones estaban inclinados y sus rodillas también se inclinaron, se doblaron ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel niño ellos estaban viendo el cumplimiento de las promesas de la venida del Mesías. Ellos identificaron a aquel niño como Emanuel, que significa Dios con nosotros. En los Evangelios encontramos algunos ejemplos de cómo adorar, postrarse o arrodillarse se usan como sinónimos. Vemos un ejemplo. Vino un leproso ante Jesús, dice, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 8:2, ¿vale? Y se postró ante el Señor. ¿Por qué se postró? Ese postrarse no era solo una postura física, sino que implicaba una actitud del alma. El mismo versículo en la antigua versión, 1909, dice, y he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Lo que nosotros leemos en la versión 60, postrándose, en la versión 1909 dice, y le adoraba. Se usan como sinónimos. Postrándose, le adoraba, leemos en la antigua versión. Y nos recuerda lo que nos dice el Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Jesús en el huerto de Getsemaní, en Lucas 22, 41. Nos dice, y él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esto es Jesús. Jesús, puesto de rodillas, oró al Padre. Cuando el Señor resucitó a Dorcas, por mano del apóstol Pedro, leemos cómo Pedro le suplicó al Señor, en Hechos 10:40. Dice, entonces Pedro, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cómo le suplicó al Señor Pedro? Puesto de rodillas, nos dice que oró. Cuando el apóstol Pablo en uno de sus viajes llegó a Tiro,
Dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Los creyentes en Tiro. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo le escribe a los Efesios, en Efesios 3, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos ejemplos. Es bien cierto que la postura no lo es todo si no va respaldada con una actitud del corazón. Pero en todos estos ejemplos vemos una correlación entre la oración y el postrarse físicamente. En la adoración, en la oración, en la súplica, las rodillas también tienen su función, llevando nuestro cuerpo a la posición de sentir del alma. Como digo, no hay ningún mandamiento de que se debe de orar así. Pero si puedes y quieres, es una buena práctica cuando estamos en comunión con Dios. ¿Te has arrodillado? Yo seguro que te has arrodillado. Quizás en tu soledad, quizás en tu habitación, quizás en un lugar donde estabas solo, seguro que en alguna ocasión en tu vida te has arrodillado delante del Señor para suplicarle algo, para adorarle, para traer peticiones, que también son alabanza y adoración, las peticiones, también es adoración a Dios. ¿Por qué? Porque de Él dependemos y ante Él nos postramos. Y vemos ese énfasis que hay en todos estos pasajes, hasta Jesús mismo, cuando nos dice, se separó de los discípulos y puesto de rodillas, oró. Qué énfasis, ¿verdad? El hecho de ponerse de rodillas. No digo que tengamos que hacerlos todos, ni siempre, ni evidentemente si tienes limitaciones físicas, por favor no te pongas de rodillas, no sea que después no te puedas levantar, ¿verdad? Pero si puedes y quieres, igual acompaña a tus rodillas tu corazón, cuando está humillado delante del Señor. Y verdaderamente puedes derramar tu corazón delante de Dios, en esa posición que junto con un corazón contrito y humillado, yo creo que es grato delante del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos a Daniel. ¿Recordáis aquel edicto que se promulgó de que nadie podía hacer petición a Dios u hombre que no fuese al rey Darío? Vemos lo que hizo Daniel. En Daniel 6:10 leemos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Una práctica del profeta Daniel. Como lo solía hacer antes, acostumbraba a orar 3 veces al día. Abría sus ventanas, dirección a Jerusalén. Y allí él se postraba delante de Dios. Y no se acobardó, ni se escondió, ni dijo, Señor, hoy voy a orar con las ventanas cerradas. Podía haberlo hecho. Hoy cierro las ventanas, que no me vean, entonces me postro. Porque ha habido un edicto que ha dicho que nadie puede hacer petición a Dios u hombre, sino solamente al rey. Él, como solía hacer antes, abrió las ventanas y se postró y oraba al Señor 3 veces al día. Vemos ahí un patrón en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y un ejemplo en Jesús de arrodillarse. Los musulmanes lo hacen porque tienen sus rituales. Nosotros no tenemos esos rituales, pero quizás es una buena práctica en ocasiones. Si tu corazón te lleva a ello, pues hazlo delante del Señor. La importancia de arrodillarse como armonía con el sentir de nuestros corazones. En segundo lugar, otra palabra que tiene que ver con la adoración es el servicio sacerdotal.
Es otro aspecto de la adoración. En la antigüedad, los patriarcas eran quienes ofrecían a Dios adoración por medio de sacrificios y lo hacían por ellos y por sus familias. Y también tenemos ejemplos en las Escrituras. Recordamos al piadoso Job, cómo ejercía el servicio sacerdotal por sus hijos. Leemos en Job, capítulo 1 y versículo 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Un servicio sacerdotal. Él intercedía, adoraba, presentaba sacrificios, holocaustos por todos sus hijos, y eso lo hacía todos los días. Al final del libro de Job, lo vemos intercediendo delante de Dios por sus amigos. Y leemos que Dios aceptó la oración de Job. Dice en el capítulo 42, versículo 8 y 9. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. Esto lo dice el Señor a los amigos de Job, ¿vale? Les dice: tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job tuvo un ministerio sacerdotal de intercesión por sus hijos y por sus amigos. Y esto el Señor, llevar estos animales y presentarlos, y Job orará por vosotros, porque vosotros no habéis hablado lo recto delante de mí. Y vemos a Job haciendo esa labor sacerdotal. Otro ejemplo, Abraham, un hombre de fe, un hombre que adoraba. Y podemos buscarlo así en nuestras Biblias para ver estos versículos. En Génesis 12. Génesis 12 vemos a este hombre de fe, Abraham. Versículo 6 y 7. Génesis 12, 6 y 7. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo habitaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora fijaros lo que dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Vale? Nos habla del encino de More. Y ahí el Señor se le aparece, y ¿qué es lo que hace Abraham? Edifica un altar. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Dios, para adorarle, para tener comunión con Él. Luego en el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Aquí volvió a levantar otro altar. Estaba en el encino de More y hizo un altar. Después se mudó de lugar y volvió a edificar otro altar a Jehová. En el capítulo 13 también, y versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Este es otro lugar que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y podíamos decir, ¿qué manía tenía este hombre de hacer altares? Allí donde iba, allí que levantaba un altar. ¿Por qué? Para adorar a Dios que se le había aparecido y que lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio esas preciosas promesas que haría de él una gran nación, ¿verdad? Y que la tierra sería bendecida por causa de él y de su descendencia. Y allí donde Abraham iba,
levantaba un altar. Aquellos altares eran lugares santificados para tener comunión con Dios. También en el capítulo 22 y versículo 5, Génesis 22, 5, siguiendo con Abraham. Aquí es cuando el Señor le pidió que sacrificase a Isaac, su hijo. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué dice? Y adoraremos. ¿Cómo iba a adorar? Levantando un altar y presentando un sacrificio. En este caso lo que el Señor le había pedido, la vida de su propio hijo, no porque el Señor quisiera la vida de Isaac, sino porque estaba probando el corazón de Abraham. Pero dice, iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Desde los días de Moisés hasta la venida de Jesús fueron los sacerdotes los encargados de interceder y ofrecer sacrificios por el pueblo ante Dios. Los sacerdotes de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de ofrecer los sacrificios. Cualquier judío no podía coger un cordero y degollarlo por sus pecados. No, él debía de coger el cordero y llevarlo al tabernáculo o al templo para que un sacerdote lo ofreciese. Una labor sacerdotal. Lo ofreciese en su favor delante del Señor. Desde el libro de los Hechos, capítulo 2, hasta nuestros días, los creyentes somos los encargados de adorar a Dios y tener un servicio sacerdotal de intercesión. ¿Quiénes? Los creyentes, los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús, y a través de Él podemos adorar a Dios y ofrecer esos servicios sacerdotal de intercesión. ¿Qué hacemos cuando oramos? Cuando oramos de un hermano, ahora la hermana Carmen ha tenido este accidente, oramos por la hermana. Este miércoles van a operar a la hermana de nuestra hermana Jesús. ¿Qué hacemos? Oramos. ¿Qué hacemos? ¿Intercedemos? ¿No? ¿O no intercedemos? Sea por salud, sea por necesidad física, espiritual, sea porque no es creyente y necesita conocer al Señor. ¿Qué hacemos? Oramos. Por cierto, en este libro leí una historia que un hombre le dijo, coge a alguien que no conozca al Señor y ora por él. Dice, pero hazme una promesa, que no le hablarás del Evangelio. Curiosa petición, ¿verdad? Dice, voy a orar para que se salve, pero no le voy a hablar. Y empezó a orar para que se salvara, pero no le hablaba del Evangelio. Llegó un momento que este que oraba fue y le dijo, levántame esta prohibición, porque necesito hablarle del Evangelio. Qué curioso, ¿verdad? A veces nosotros hablamos del Evangelio y después oramos. A lo mejor tendríamos que hacerlo al revés. Orar y después hablarle, ¿sabes? Interceder, una labor sacerdotal delante del Señor, presentando que aquellas personas que van rumbo a la condenación eterna, donde, dice la Escritura, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un sufrimiento eterno, alejados de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad, el privilegio, el deber de cumplir nuestra labor sacerdotal, de interceder delante del Señor para que obre en sus corazones y sabiendo que es el Señor el que hace la obra. La salvación pertenece a Jehová nuestro Dios. Es el Señor el que hace la obra. No podemos hacer salvo a nadie, ni siquiera atándole una soga al cuello. No podemos convertir a nadie. Es una obra espiritual que hace el Espíritu Santo de Dios en el corazón, trayendo convicción de pecado y señalándole a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie más que el Señor Jesucristo y su sacrificio en nuestro favor. Esa labor intercesora, que es parte también de la adoración. También es parte de la adoración, interceder delante del Señor por otras personas
por otros hermanos, por traer súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Eso también es adoración. ¿Por qué? Porque los presentamos delante del único que es digno de ser adorado, el Dios eterno, todopoderoso. Nosotros no tenemos necesidad de edificar altares físicos. El altar más glorioso fue una cruz y el sacrificio más efectivo fue el de Cristo, quien con su muerte nos ofrece la vida eterna. Pero sí debemos tener un altar espiritual para adorar a Dios. Por este motivo, la adoración es parte de la vida del cristiano y parte fundamental en la adoración conjunta en la Iglesia. Hay 4 sacrificios que los cristianos podemos ofrecer. No vamos a buscar los versículos, pero los menciono. El primero es el sacrificio de nuestros propios cuerpos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tenemos que buscar un cordero para ofrecerlo. Somos nosotros quienes nos tenemos que ofrecer como un sacrificio vivo al Señor. Y luego en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 15, nos habla del sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y 2 sacrificios más, el sacrificio de las buenas obras y el sacrificio de la ayuda mutua. Dice, de esto no os olvidéis, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que esto también son esta labor sacerdotal. Estos sacrificios cristianos debe de estar impregnada la Iglesia como parte de su adoración a Dios. O sea, no es, tenemos el culto de adoración y ya está. Hasta el domingo que viene ya no volvemos a tener otro culto de adoración. No, la adoración de la Iglesia es algo continuo, que nosotros llevamos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, allí donde estemos, la adoración a Dios. Y nos reunimos todos juntos para continuar adorando a Dios en comunidad, ¿vale? Como un cuerpo. La adoración no es solo cantar, es una vida de entrega a Dios. Alguien dijo, tú puedes cantar como los ángeles el domingo y el resto de la semana vivir como los demonios. No, esto no cuaja, ¿verdad? No cuaja. Debe de haber una armonía en nuestras vidas. La tercera palabra ya para concluir, que tiene que ver con adoración, es el temor a Dios. En el Antiguo Testamento, ser temeroso de Dios era sinónimo de ser piadoso. Cada vez que leemos en el Antiguo Testamento, temeroso de Dios, eran personas piadosas, que aborrecían lo que Dios aborrece y que aman lo que Dios ama. En el Nuevo Testamento, la relación del creyente con Dios no debe estar exenta del temor de Dios. El temor de Dios debe de estar en nuestra adoración. Es cierto que por la gracia de Dios somos hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo y que Dios es nuestro Padre Celestial. Pero esta relación no debe de estar exenta del temor de Dios, del respeto a las cosas espirituales. No podemos banalizar la vida cristiana y ponerla a un nivel tan familiar que perdamos el temor de Dios. Dios sigue siendo 3 veces santo y no tolera ni puede tolerar el pecado. Es que Dios es mi Padre Celestial. Algunos le dicen papá o papaíto o cositas de estas, ¿verdad? No, el temor de Dios tiene que estar en la vida del cristiano. Y nuestra oración debe de ser con temor de Dios en nuestros corazones. Jesús murió por nuestros pecados. No hizo o no presentó un sacrificio por nosotros. Él se ofreció como sacrificio por nosotros. Jesús no ofreció un sacrificio. Él se ofreció como sacrificio en nuestro lugar delante del Padre y de esa manera satisfizo la justicia de Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Me temo que una excesiva familiaridad de las cosas espirituales pongan a un lado el temor de Dios y en
Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando adoramos a Dios, la actitud de nuestros corazones debe de estar acompañada de ese temor a Dios. Adoramos a Dios cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando cantamos y exaltamos su gloria, cuando ofrendamos, también adoramos a Dios. Cuando tenemos el partimiento del pan, también adoramos a Dios. Pero como ya dijimos antes, la adoración es una actitud del corazón que lleva implícito el temor de Dios. Acabo mencionando que una de las funciones principales de la Iglesia es la adoración conjunta. Teniendo en cuenta esos tres aspectos, con una actitud humilde delante del Señor, como siervos suyos, con esa labor sacerdotal y con temor de Dios en nuestros corazones. Esa es una responsabilidad y algo que la Iglesia ha de promover en la vida de los creyentes, la adoración a Dios, conjunta e individual y privada. Que nuestros corazones verdaderamente estén ahí, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y si tus rodillas te acompañan, pues ¿por qué no? Póstrate delante del Señor. Lo hizo Jesús, lo hicieron los magos, lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo Daniel 3 veces al día. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros en el siglo XXI? No digo que lo hagas en público, evidentemente, pero en la intimidad, en tu corazón, pues póstrate delante del Señor, en las súplicas, en la oración, en las peticiones, en todas estas cosas. Pues lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga. Tengo 2 libritos de El cristiano de rodillas, son de la Iglesia, lo podéis coger para leerlos si queréis, ¿vale? Que el Señor os bendiga.